El tema a trabajar el día de hoy se trata acerca de las derivadas de orden superior. Habilidades a desarrollar. Al terminar el presente tema, usted estará en la capacidad de obtener derivadas de orden superior. Problema motivador. ¿Cómo obtendremos la segunda derivada de y si y es igual a x elevado a la x? Como sabemos, la derivada de una función f es otra función denotada por f'. De igual manera, es posible obtener la derivada de la función f', a quien denotaremos como f2'. Si continuamos con esta lógica, es posible obtener la derivada de la función f2', a quien denotaremos como f3'. Bajo este criterio, es posible derivar una función tantas veces como sea posible. Notaciones. Si y es igual a f de x, entonces la derivada de y con respecto a x también se puede escribir como y', y esto también significa f' de x, que a la vez representa la primera derivada de la función. Ahora bien, la derivada con respecto a x de la derivada de y con respecto a x es igual a la segunda derivada de y con respecto a la variable x, que también será denotado como y2', que es igual a f2' de x, y esto representa la segunda derivada de la función f. De igual manera, la derivada con respecto a x de la segunda derivada de y con respecto a x es igual a la tercera derivada de y con respecto a x, que también se denota como y3', y es igual a f3' de x, que representa la tercera derivada de la función f de x. También la derivada con respecto a x de la derivada tercera de y con respecto a x es igual a la derivada cuarta de y con respecto a x, que está representado como y cuarta derivada, que es igual a la cuarta derivada de f con respecto a x, y esto representa la cuarta derivada de la función f de x. Si continuamos con ese proceso, entonces la derivada con respecto a x de la enésima derivada menos 1 de y con respecto a x es igual a la enésima derivada de y con respecto a x, que se denota como y derivada n veces, y esto es igual a la derivada enésima de f con respecto a x, es decir, es la enésima derivada de la función f de x. Por ejemplo, vamos a hallar la segunda derivada de y, que es igual a x al cuadrado más 1 elevado a la quinta. Resolución. Paso 1. Hallamos la primera derivada y simplificamos su resultado. Y' es igual a la derivada con respecto a x de x al cuadrado más 1 elevado a la quinta. Bien, en ese caso el exponente 5 va a bajar y va a quedar entonces como 5 que multiplica a x al cuadrado más 1. Ahora al exponente 5 le restamos 1 y va a quedar 4, que multiplica a la derivada con respecto a x de la base, que en este caso es x al cuadrado más 1. Ahora, esto va a ser igual a 5 que multiplica a x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta por 2x, que es la derivada del x al cuadrado más 1 con respecto a x. Al operar resulta entonces que y' es igual a 10x que multiplica a x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta. Paso 2. Volveremos a derivar para obtener la segunda derivada. Y2' es la derivada con respecto a x del y', pero y' recuerda que salió 10x por x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta. Ahora, si queremos derivar 10x por x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta con respecto a la variable x, nótese que se trata de un producto, por lo tanto debemos aplicar la derivada de un producto. El primer factor es 10x, que al derivarse queda 10. El segundo factor se escribe tal como es, por lo tanto va a quedar 10 por x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta. Bien, repetimos ahora el primer factor y ahora tenemos que derivar el segundo factor. Y la derivada del segundo factor, que es en este caso el x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta, su derivada sale 4 por x al cuadrado más 1 elevado al cubo por la derivada con respecto a x de x al cuadrado más 1. Al operar va a quedar entonces lo siguiente: 10 por x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta más 10 por x, que multiplica a 4 por x al cuadrado más 1 elevado al cubo por 2x, donde 2x es la derivada de
x al cuadrado más 1 con respecto a la variable x. Y operando, resulta que esto es igual a 10 que multiplica a x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta, más 80x al cuadrado que multiplica a x al cuadrado más 1 elevado al cubo. Ejemplo, si y es igual a x elevado a la x, vamos a obtener la segunda derivada de y con respecto a x. Resolución. Y es igual a x elevado a la x. Aplicando logaritmos naturales me va a quedar que logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de x elevado a la x. Pero bien, si aplicamos la propiedad de logaritmo va a quedar entonces que logaritmo natural de y es igual a x que multiplica al logaritmo natural de x. Paso 1. Hallamos la primera derivada. Vamos a derivar implícitamente. Si derivamos el logaritmo neperiano de y con respecto a x en forma implícita va a quedar 1 sobre y por y'. Y al derivar el producto de x por logaritmo neperiano de x con respecto a x va a quedar logaritmo neperiano de x más x por 1 sobre x. Pero al simplificar esto va a quedar finalmente que 1 sobre y por y' es igual a logaritmo natural de x más 1. Y bien, y si despejamos y', entonces va a quedar que y' es igual a y por logaritmo natural de x más 1. Paso 2. Hallamos la segunda derivada. Y para ello volveremos a derivar implícitamente. Bien, y2' es igual a la derivada con respecto a x de y que multiplica a logaritmo natural de x más 1. Vamos ahora a aplicar la derivada de un producto, quedando entonces que y2' es igual a y' que multiplica a logaritmo neperiano de x más 1 más y que multiplica a 1 sobre x. Pero ya sabemos que y' es igual a y por logaritmo natural de x más 1. Al reemplazar entonces nos va a quedar que y2' es igual a y por logaritmo neperiano de x más 1, que va a estar ahora elevado al cuadrado, más y por 1 sobre x. Al factorizar y va a quedar entonces que y2' es igual a y que multiplica a logaritmo natural de x más 1, todo elevado al cuadrado, más 1 sobre x. Además sabemos que y es igual a x elevado a la x. Y con ello entonces obtendremos que y2' es igual a x elevado a la x por logaritmo neperiano de x más 1 elevado al cuadrado más 1 sobre x. Por ejemplo, si y es igual a x por e elevado a la x, obtenga la enésima derivada de y con respecto a x. Resolución. Paso 1. Hallamos la primera derivada. Y' es igual a la derivada con respecto a x del producto de x con e elevado a la x. Al derivar el producto va a quedar 1 por e elevado a la x más x por e elevado a la x. Al factorizar e elevado a la x va a quedar 1 más x por e elevado a la x. Paso 2. Hallamos la segunda derivada. Y2' es igual a la derivada con respecto a x de y', pero y' es 1 más x por e elevado a la x. Nuevamente tenemos la derivada de un producto. Al derivarla tenemos 1 por e elevado a la x más 1 más x por e elevado a la x. Y eso es igual a 2 más x por e elevado a la x. Paso 3. Hallamos la tercera derivada, que consiste en derivar con respecto a x a la segunda derivada que salió 2 más x por e elevado a la x. Pero nótese nuevamente que estamos bajo un producto. Por lo tanto va a quedar 1 que multiplica a e elevado a la x más 2 más x que multiplica a e elevado a la x. Pero al factorizar e elevado a la x va a quedar 3 más x por e elevado a la x. Generalizando entonces se observa y obtendremos lo siguiente, que la enésima derivada de y es igual a n más x por e elevado a la x. Nuestra bibliografía recomendada está formada por dos libros, el de Arya, que se titula Matemática aplicada a la administración, y nuestro segundo libro es de Haulers, que se titula Matemática para Administración y Economía.